Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten un par más, que se vayan conectando. Hoy, para no crear confusión, que están acostumbrados que los martes nos conectamos, decidimos continuar con la virtualidad hoy por ser martes, pero vamos a tener una combinación del encuentro. Vamos a hacer un poco de revisión con el práctico, que fue lo último que hicimos, y después con Claudia vamos a continuar con el tema la próxima unidad. Así que mientras se van conectando, pueden mirar por ahí sus errores en el práctico, ver si tienen alguna pregunta en particular, así cuando vayamos a ese punto pueden consultar. Y en general las notas estuvieron muy bien, no sé qué les pareció el práctico, en cuanto al nivel de dificultad o el tiempo. Somos 23, vamos a esperar unos minutitos más. Pueden, fíjense en el práctico, tomen nota ahí de tal vez más que nada uno se enfoca en los errores, pero también si tuvieron dudas en por qué. Bien, vamos a ir punto por punto, así que ahí ustedes cuando creen que necesitan que me detenga más en uno, me avisan, porque la idea es ir a la respuesta y analizar por qué las otras son incorrectas. Y ustedes me avisan si quieren consultar más sobre ese punto. Gracias a todos los que contestaron el cuestionario, que habíamos puesto que era obligatorio, pero bueno, en realidad no es parte de la cursada con respecto a las preguntas del, del material y de la dinámica de la clase. Fue de mucha utilidad y ahora estamos viendo cómo hacer algunos cambios, o no cambios, sino agregar cosas como para mejorar también esta última parte que queda del cuatrimestre. Con respecto a los cuestionarios, una mayor parte decidió quedarse ahí en el medio de no está tan seguro si los cuestionarios reflejan su conocimiento o no. O sea, una minoría puso que sí, otra que no, y la mayoría fue no estoy parcialmente de acuerdo. Ese punto en particular me gustaría después, como que si tienen la oportunidad de explicar bien por qué. Nosotros en principio, más que nada este año que fue mitad virtual y mitad presencial, y ahora tenemos las dos opciones, pensamos en si estos prácticos que quedaban los hacíamos presencial, en papel, y llegamos a la conclusión de que estos prácticos, más que darles una nota para ustedes, ver si pierden o no la promoción, como una nota de evaluación más, sino como una instancia para que ustedes puedan reflexionar sobre cuáles son los nuevos temas, para que ustedes puedan estudiar y puedan enfocarse en esos puntos en particular, y que ustedes se puedan dar cuenta qué cosas de la teoría se les hace más fácil, qué cosas no. Así que si quieren poner en el chat, así me quedan ahí las ideas de por qué estaban parcialmente de acuerdo con respecto a los prácticos, sería interesante. Bueno, vamos a empezar
más que nada porque todavía no sabemos por qué se nos han caído las cuentas premium de Zoom, así que desde que iniciamos en 40 minutos se va a cortar, pero eso va a ser suficiente como para terminar la práctica del práctico. Ahí nos desconectamos, volvemos a ingresar y comenzamos con la segunda parte. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, se ve. Buenísimo. A ver, dejo ahí la primera, denme un segundo que voy a tomar un vaso de agua y ahí empezamos. Bien, probablemente en el práctico a ustedes les aparecieron las preguntas en diferentes orden porque ponemos la opción aleatoria, pero ahora los vamos a ver en el orden en el que las diseñamos, están por tema. Entonces, las primeras preguntas, en su foco es en la frase verbal y particularmente en verbos modales, ¿sí? Entonces, por más de que tenían oraciones más cortas o más extensas, acá lo que se tenían que enfocar era en el verbo que sería más adecuado. ¿Sí? Entonces en la primera tenemos la oración en inglés, dice the addition of zinc would prevent the iron metal from corroding. De esta oración, ¿qué tomaríamos como elementos de la frase verbal? Si tuviéramos que subrayarla. Would prevent, yo puse. Yo lo pensé, no, porque ahí no te lo pide que lo pongas. No, no, es como para ir haciendo para ustedes este sería el recorrido que tendrán que hacer en sus mentes como para llegar, ¿sí?, a la respuesta. Así que está muy bien, Ana, Diana muy bien, would prevent. Bruno, a eso es lo que voy con la pregunta. Would solamente sería como el verbo modal que, dependiendo el verbo modal, tengo diferentes traducciones. Puede ser una posibilidad, una sugerencia, una necesidad, una prohibición, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es la traducción de would. Pero would solo, un verbo modal, como los que estoy poniendo en el chat, ¿sí?, por sí solo forman la frase verbal. Puedo marcar solamente como esta es la frase verbal. Es posible que... Tiene que estar acompañado. Exactamente, porque estos verbos modales no son no son el verbo principal, porque no me indica una acción, ¿sí? No está describiendo ningún tipo de acción. Lo que está haciendo es acompañar al verbo principal y dándole una modalidad. Entonces, por eso es necesario marcar los dos elementos. Prevent, que sería el verbo principal, pero acá nos dice que la adición de think evita o previene, ¿sí? Evita. Dice que evitaría, evita, evitarán, evitará. Bueno, eh, acá no hay mucho más que analizar, simplemente hay que recordar la traducción de would. ¿Qué me indica would? ¿Cuál sería su idea? ¿Por qué usaríamos would? Exactamente, es un futuro como will, sí, muy parecido, pero will es más certero, es decir, yo estoy diciendo que algo sucederá. En cambio que cuando uso would me alejo un poco de esa certeza y digo, bueno, en ciertos escenarios, si se dan ciertas condiciones, ¿sí?, en una situación muy en particular, esto pasaría, ¿sí? Entonces, ahí como dice Lucía, la correcta es la primera, evitaría, ¿sí? Would entonces
no tiene una traducción por sí solo, sino es lo que nosotros llamamos subjuntivo, no importa esto, ¿no? Pero bueno, el nombre gramatical que le damos en español. Esta terminación ia, ¿sí? Evitaría. Muy bien. Las otras son todas incorrectas porque corresponden a diferentes tipos de verbos modales, ¿sí? Veamos, por ejemplo, esta de atrás para adelante, donde dice la adición de sin evitará. ¿Qué verbo modal tendríamos que tener en lugar de will para que esta sea correcta? Exactamente, evitará, will, no evitaría, sino algo más certero, va a evitar que el metal de hierro se corroa. Muy bien. Y acá dice evitarán. Mm, sí, así querían decir algo, pueden preguntar. Bien. Es similar a la última, pero está en plural, ¿sí? Simplemente está ahí como para distraer, en caso que ustedes pensaban que would era similar a will, bueno, está en singular y en plural, esta sería incorrecta porque el sujeto está en singular, ¿sí? Y la C, donde dice evita, la adición de zinc evita que el metal de hierro se corroa. También es como más certera, ¿no? Sí, pero no está indicando futuro, como evitará, sino, bien, como dice Diana, prevent solo, es decir, está describiendo una acción que pasa siempre. Sí, es certero, como vos decís, porque es general, es algo que sucede cada vez que sucede esto. Entonces sería en presente simple, el verbo iría solo, es decir, sin ningún verbo modal, sin can, should o will, y, y si lo que estamos hablando es the addition of sing, ¿estaríamos hablando algo en singular o plural? Como para ver si el verbo sufre alguna modificación. Claro, la adición de sin, eso. Si tuviéramos que subrayar, o sea, reemplazar por un pronombre sería it. Así que si es en presente, ¿cuál sería la traducción de evita a inglés? ¿Sí? ¿Qué sucede con los verbos en presente cuando de lo que yo estoy hablando es en singular? Exactamente, Juan, se le agrega la S, porque si yo en lugar de decir the addition of thing tuviera it, es decir, estoy usando este pronombre para referirme a eso, decir it prevent sería incorrecto, porque estamos hablando de algo en singular, it prevents, ¿sí? Muy bien, entonces la correcta, la número 1, es la evitaría, would prevent. Vamos a la siguiente. O sea, me avisan si tienen alguna duda de la primera, perdón. ¿Sí? Denme el ok si puedo avanzar. O hay algo más, otro elemento de la oración que quisieran ver. Igual esto lo tenemos más adelante, lo de ING. Está claro entonces que would prevent indica un futuro menos certero, más hipotético, por eso evitaría. Siempre la traducción de would es el verbo con el sufijo ia. Las que siguen siendo de verbos modales, entonces esto se va a repetir un poco. ¿Sí? La número 2, directamente le decimos, bueno, esta es la frase verbal, will corrode, entonces ¿cuál sería la traducción?
Veamos qué es lo que dice toda la oración, ¿sí? The amount of metal, la amount, ¿recuerdan qué es amount? La cantidad de metal que se corroería, se corroerá o debería corroerse, es directamente proporcional. ¿Y este to? A, muy bien, porque es la preposición que me indica proporcional a la cantidad de current flow. ¿Qué será current flow? El flujo de corriente. Muy bien, Leo. Empezamos con flow, flujo de corriente. Entonces, hay que ver si la cantidad de metal will corrode. ¿Se correría? ¿Es esta correcta? Terminación en IA. ¿Qué dijimos en el punto anterior que correspondía a esta terminación IA? ¿Puede ser la opción A correcta? No, debería ser la B. Claro, muy bien, la B es la correcta. ¿Y por qué la A es incorrecta? ¿A qué corresponde? Se corroería. A Wall. A would, muy bien, a lo que era el punto anterior. Would corrode. Bien, entonces la correcta es la B, porque indica futuro más certero, ¿sí? Se corroerá, va a suceder. Y la última, debería corroerse, acá como que ya se agrega una palabra nueva. ¿A qué corresponde? ¿A qué verbo modal corresponde debería? A should. Muy bien, entonces para que la C sea correcta, debería decir should corrode como una sugerencia. ¿Sí? Entonces acá la opción correcta es la B. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Y en este caso, cuando les dice la opción que puede seleccionar una o más de una, es porque hay más de una correcta, ¿sí? Si no, simplemente se dice elija una opción. Entonces hay que ver por qué hay más de una opción acá. ¿Qué elementos ahora aparecen en la frase verbal que me permiten en español traducirlo de dos formas? ¿Sí? Entonces, en esta oración, ¿cuál sería la frase verbal? Muy bien, la respuesta es can be divided. Entonces ya no tenemos dos elementos, la frase verbal más el verbo. ¿Sí? Acá tenemos la frase verbal, el verbo principal que es divide, que está en participio, porque además lo está acompañando be. Entonces hay dos auxiliares acá. Y acá la frase, el verbo principal es divide, estamos hablando de dividir, ¿sí? Pero acá, que hay una posibilidad, can, y este be me está indicando voz pasiva. El verbo to be más un participio indica que alguien o algo puede realizar esta acción, pero no es importante, ¿sí? No es relevante. No voy a mencionar que, acá no estoy diciendo que el testeo, ¿sí? O la evaluación, ahora ustedes me dicen esta frase verbal, pero no estoy diciendo que esto divide, sino que
la acción está siendo aplicada a este concepto, ¿sí? ¿De qué estamos hablando acá? Material Compression Testing. Juan dice, ensayo de comprensión de materiales, muy bien, sí, estamos hablando de un examen, una evaluación, ensayo, es una traducción adecuada en este caso. Bueno, entonces, el ensayo de comprensión de materiales, veamos cuáles claramente son incorrectas. La B no podría ser. Exactamente, la B no, porque no tenemos el elemento acá de podría. ¿Qué deberíamos tener en lugar de can be divided para que sea podría? Bien, muy bien. La opción correcta sería could, porque could sí se traduce. Could es como, pueden hacer esta comparación, can, could, will, would, como que son parientes, ¿sí? Can puede suceder, could podría. Will y would no se traducen, no voy a tener nada en español antes del verbo, voy a tener el sufijo en el verbo. Y will es que algo sucederá, o would sucedería, o pasaría, ¿sí? Entonces acá la opción de podría es could. Y no tenemos could, en lugar de eso es can. Entonces nos quedamos con las otras opciones porque todas indican de poder, ¿sí? Se puede dividir o puede dividirse, ¿sí? Bien, nos quedan 10 minutos, qué rápido pasó. ¿Cuáles opciones son las correctas entonces? Can be divided. Porque ahora ya tengo un tercer elemento, ese be. ¿Dónde está presente en las opciones acá? Exactamente, en ese C de que alguien lo va a hacer, se puede dividir este ensayo por quien sea que lo realice, ¿sí? Entonces las opciones correctas serían A y D, muy bien. La D sería, bueno, es lo mismo, sería como más literal, sino decir puede, can, dividirse, o nosotros tenemos la opción de llevarlo adelante, se puede dividir. Las dos son correctas, porque las dos tienen ese C que corresponden a esta combinación en inglés de verbo be más participio. La C es incorrecta porque al no tener ese elemento correspondría a la traducción en inglés can divide. ¿Sí? Si acá en lugar de decir can be divided dijera can divide, entonces ahí la opción correcta sería la C. Pero el ensayo no divide, no realiza la acción, sino es que a él mismo se lo puede dividir en dos formas, dependiendo de la velocidad del testeo, ¿sí? O del ensayo. Bien, con esta, que tenían dos opciones, capaz que eligieron una nada más, entonces ahí no les contó todo, pero si eligieron una nada más, está bien, presten atención que la otra opción tenía ese elemento del C, que indica el be divided. Pasamos a la siguiente. En la siguiente solamente tenemos una opción.
Y fíjense que dicen puede estar, puede ser, podría ser. Entonces acá juega con la idea de primero es puede o podría. Y luego el verbo to be está indicando a ser o estar. ¿Sí? Entonces acá la frase verbal es maybe. Bien, y habíamos dicho que may es sinónimo a ¿qué otro verbo modal? A can. Entonces es exactamente lo mismo a que si yo tuviera can be, puede ser, entonces la opción es la B. No, no puede ser puede estar, porque hay que leer el contexto, ¿sí? Entonces acá dice una sustancia sintética, puede ser, químicamente idéntica a la sustancia que ocurre naturalmente, o puede ser diferente, ¿sí? Entonces, leyendo la oración, me doy cuenta que no es puede estar, estoy escribiéndola. Creo que esta es la última de verbos modales. Nuevamente tienen dos opciones, más de una opción, ¿sí? Entonces hay que analizar todos los elementos. Acá, ¿cuál sería la frase verbal de la oración? Exactamente. El verbo modal should y esta combinación de be más participio, entonces los dos elementos tienen que estar en las opciones. Should habíamos dicho que se traduce como debería, ¿sí? Que no es lo mismo a debe, porque debe, por más que parezcan similares, indica necesidad, obligación. Entonces las opciones B y D serían incorrectas. Exactamente, should es una sugerencia. Debería y debe, ¿cómo traducimos debe a inglés? Como obligación o necesidad, que es muy importante que suceda. Must, muy bien, esa es la que vimos y ahora en las próximas unidades vamos a ver las diferentes funciones de have y otra puede ser have to. Pero must es la que vimos en el listado de verbos modales. Entonces la C y la D no serían correctas. ¿Sí? Lo mismo sucede con la B y la D, digo. Lo mismo sucede con la C, porque acá dice se basaría, ¿sí? Entonces no está presente acá el verbo modal, está la terminación ia, que corresponde a would. Y las opciones que quedan son la A y la E, que si prestamos atención, tiene el verbo modal debería, que corresponde a should, y basarse, ese C, correspondiendo al be más participio. ¿Sí? Se debería basar o debería basarse. Entonces, siempre que tengan esta combinación, piensen en agregar ese C en español para que esté presente en la estructura. ¿Alguna duda con esta? Paso a la siguiente. Y esas serían todas las preguntas de verbos modales, los tienen que repasar. Es como aprenderse vocabulario nuevo, entonces no importa qué tenga en la oración, la frase verbal siempre se tiene que traducir igual con estos verbos modales. Las siguientes preguntas eran sobre las funciones de ing. En algunos casos las tenían que elegir la traducción y en otros solamente la función, ¿sí? Entonces acá tenemos todas las funciones que hemos visto. Verbo infinitivo, premodificador, núcleo, gerundio, postmodificador, ¿sí? Así que acá había que entender los elementos que rondeaban la palabra. Acá dice, el objetivo de este trabajo es analizar en detalle
el mecanismo de trabajo útil, bueno, del funcionamiento útil y la producción del calor. Y entonces ahí yo puedo decir, bueno, es la producción del calor y el trabajo útil y acá vamos a encerrar esta partecita para que ustedes me digan. ¿Qué elementos tengo alrededor de functioning? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué función puede tener? ¿Cómo ustedes llegan a la respuesta? ¿Puede ser núcleo de esta frase verbal? De esta frase nominal, perdón. In y at son preposiciones, entonces digo que es núcleo porque está encerrada esta frase nominal y sería la última palabra. Functioning. ¿Por qué no puede ser núcleo? Esa es mi justificación. Está encerrado en las dos preposiciones, una frase nominal y es la última palabra. Ya tenemos un núcleo. ¿Dónde está y por qué? ¿Por qué systems es núcleo? Si es un sustantivo, la idea es que sea el último. Exactamente, porque está en plural. Muy bien. Entonces la S me indica que este es el núcleo, estamos hablando de sistemas químicos, y entonces, como dice Leo, la única opción que me quede es que esté posmodificando el núcleo. Exactamente. Sería posmodificador, y la traducción, ¿cuál sería? En sistemas químicos que funcionan a una temperatura y presión constante. Bueno, pensé que iba a ser más, no sé por qué pensé que era más tiempo. Cortamos, o sea, salgan de la reunión y volvemos a entrar, así, porque no tenemos, se nos va a cortar en cualquier momento, así no corta mientras hablamos. Son 31, así que los espero a los 30.